Nunca imaginé que una mañana normal, como cualquier otra, se convertiría en la experiencia más profunda y transformadora de mi existencia. Mi nombre es Jennifer y el 3 de marzo de 2024 morí. Esta no era una pesadilla de la que despertaría, ni una ilusión fugaz conjurada por una mente inquieta. No, dejé de existir, clínicamente muerta durante 6 minutos completos. Lo que presencié más allá del velo de la vida destrozó todas las nociones preconcebidas que alguna vez había tenido. Pero nada me impactó más que lo que Jesús reveló sobre nuestras queridas mascotas. Siempre había apreciado a los animales, su amor incondicional y su tranquila compañía eran una fuente de consuelo en mi vida. Sin embargo, nunca había entendido realmente su propósito más profundo, su significado espiritual, hasta que crucé. Lo que descubrí sobre sus almas, su misión divina entrelazada con la nuestra, me dejó asombrado. Este es mi testimonio. El 3 de marzo comenzó como cualquier otra mañana, anodina en su rutina. Me desperté antes de que saliera el sol por completo, estiré la rigidez de mis extremidades antes de dirigirme a la cocina para preparar mi primera taza de café. Mientras el rico aroma llenaba el aire, mi Golden Retriever, Max, se acercó, moviendo la cola con impaciencia por el desayuno. Era más que una mascota, era mi sombra, mi guardián inquebrantable, mi confidente silencioso. Sonriendo, me agaché para rascarle detrás de las orejas, sintiendo el calor de su pelaje bajo mis dedos mientras vertía comida en su plato. Afuera, el aire de la mañana tenía una frescura que insinuaba el toque persistente del invierno, aunque el suave resplandor del amanecer prometía la llegada de un nuevo día. Con mi café en la mano, decidí llevar a Max a dar un paseo rápido antes de ir al trabajo. El mundo estaba en silencio, las calles en silencio en el tranquilo abrazo de la madrugada. Mientras caminábamos, inhalé profundamente, llenando mis pulmones con aire fresco, la gratitud hinchándose en mi pecho por la simple belleza de otro día. No tenía forma de saber que en unas horas toda mi realidad se transformaría irrevocablemente. De camino al trabajo, conducía por mi ruta habitual cuando sucedió lo inesperado. Un camión se pasó un semáforo en rojo. Lo vi por el rabillo del ojo, pero no hubo tiempo de reaccionar. El impacto fue instantáneo. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante, el cristal se hizo añicos y luego, todo se ralentizó. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El mundo que me rodeaba se volvió distante, silencioso. Mi visión se volvió borrosa y una profunda y abrumadora quietud me invadió. Luego, oscuridad. Pero no el tipo de oscuridad que esperarías. No estaba vacío, no era la nada. Se sentía como entrar en un espacio que existía fuera del tiempo mismo. Todavía podía sentir, todavía pensar, pero mi cuerpo había desaparecido. Recuerdo haber intentado respirar, pero no era necesario. No estaba asustado. En cambio, había una paz extraña, un conocimiento de que estaba en otro lugar. Me sentí ingrávido, libre de las limitaciones de mi forma física. Fue entonces cuando me di cuenta, había muerto. Al principio no hubo más que silencio. No un silencio inquietante y hueco, sino una quietud reconfortante, como estar envuelto en calidez. Luego comencé a moverme, no con los pies, no por elección propia, sino como si algo invisible me empujara hacia adelante. Tomé conciencia de un túnel, aunque no solo había luz al final, estaba vivo. La luz se movió, titiló, me llamó. No era solo brillo, era amor y me sentía atraída hacia él. A medida que avanzaba, el peso de mi pasado, mi dolor, mis preocupaciones, todo se desvaneció. Sentí como si me estuviera despojando de todo lo que me hacía humano y dando pasos hacia algo más grande. No tenía miedo. De hecho, por primera vez en mi vida me sentí completo. De repente, los recuerdos comenzaron a aparecer ante mí. No solo los grandes momentos, sino también los pequeños. Veces que había consolado a Max cuando estaba asustado. Noches que había dormido a mi lado cuando yo lloraba.
Momentos de pura alegría cuando jugábamos juntos. ¿Por qué estaba viendo esto? ¿Por qué importaban estos recuerdos? Luego llegué al final del túnel y fue entonces cuando lo vi, el lugar más impresionante que jamás había encontrado. Cuando entré en este mundo, no se parecía a nada que hubiera imaginado. Los colores estaban más allá de la descripción humana, tan vibrantes, tan vivos. Era como si tuvieran su propia conciencia. El aire estaba cargado de amor, pero no era pesado, era ligero, puro, como abrazar una fuerza que siempre había estado ahí, esperando mi regreso. Sentí que algo se movía a mi lado, pero no en un sentido físico. Era como si el mismo aire a mi alrededor palpitara con una presencia. Entonces los vi, animales. Muchos de ellos. Perros, gatos, pájaros, incluso criaturas que nunca había visto antes, todos brillaban con un resplandor interior. Uno de ellos corrió hacia mi hija de... Era Max, o al menos se parecía a Max. Pero era más joven, más saludable y más vibrante de lo que jamás había sido en la vida. Sus ojos se fijaron en los míos y sentí una conexión inmediata, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en mi tiempo en la Tierra. Max no estaba solo ahí, estaba esperándome. Y no estaba solo. A su alrededor había otros animales, todos juntos, como si tuvieran un propósito, una misión. Al principio no entendí. ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué estaba aquí? Entonces lo sentí, una presencia detrás de mí, poderosa y abrumadora. Me volví y fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba delante de mí. Su luz era más intensa que cualquier cosa a su alrededor, pero no hacía daño mirarlo. Era calidez, bondad, poder y amor, todo en uno. Y cuando habló, no lo escuché con mis oídos, lo sentí dentro de cada parte de mi ser. ¿Entiendes por qué están aquí? Él preguntó. Apenas pude responder. Sacudí la cabeza, mi voz se perdió. Jesús miró a los animales y luego a mí. Siempre han sido parte de mi creación. Nunca fueron menores, nunca separados de mi amor. Pero el mundo ha olvidado esta verdad. Jesús extendió su mano, de repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Ya no estaba en el túnel, estaba en un jardín que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El cielo brillaba, una luz dorada que se filtraba a través de los árboles como nada en la tierra. La hierba bajo mis pies se sentía viva, zumbando de energía. Los animales caminaban libremente aquí, interactuando con personas que irradiaban el mismo brillo. Algunos se reunieron con mascotas que habían perdido hace mucho tiempo y las abrazaron entre risas y lágrimas. Otros caminaban con criaturas que nunca habían conocido pero que de algún modo conocían. Así es como siempre tuvo que ser, dijo Jesús en voz baja. Un mundo sin división, sin sufrimiento, sin dolor. Vi a una mujer arrodillada junto a un perro pequeño, con lágrimas corriendo por su rostro mientras el cachorro le lamía las manos. Entendí, en ese momento, que era este lugar. ¿Cielo? Pero más que eso, fue la restauración de algo que habíamos olvidado. Me volví hacia Jesús, con 1.000.000 de preguntas corriendo por mi mente. ¿Se acuerdan de nosotros? Pregunté, mi voz temblaba. Él sonrió. Más de lo que crees. Y con esas palabras, mi corazón se hizo añicos de la manera más hermosa. Mientras estaba en ese jardín radiante, rodeado de animales tanto familiares como desconocidos, sentí una presencia más fuerte que cualquier cosa que jamás hubiera encontrado. No solo era poderoso, lo era todo. Una calidez llenó el aire, una presencia tan llena de amor que mi alma respondió antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Me volví lentamente. Y allí estaba él. Jesús. La luz que lo rodeaba no era. Al igual que la luz, era la vida misma, la esencia misma del amor, la verdad y la paz. Era como si cada célula de mi ser lo conociera, lo reconociera como la fuente de todas las cosas.
Él no estaba simplemente parado allí, estaba en todas partes, su presencia entretejida en el tejido mismo de este reino. Quería caer de rodillas, pero no tenía un cuerpo físico con el que arrodillarme. Sin embargo, todavía sentía el peso de la reverencia, como si toda mi existencia se inclinara ante él. Jesús sonrió y su mirada se fijó en la mía. Fue la conexión más personal e íntima que jamás había sentido. Él me vio, no solo mi forma, no solo mi alma, sino cada pensamiento, cada lucha, cada momento de duda y fe que había vivido. A sus ojos no había juicio, solo comprensión y amor infinito. Luego habló, pero su voz no llegó a mis oídos. Resonó dentro de mí. Jennifer, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si nunca antes lo hubiera escuchado. Has venido aquí por una razón. No podía hablar. Apenas podía pensar. Pero supe, sin que él dijera nada más, que esto no era solo para mí. Esto era para todos nosotros, para cada persona que alguna vez amó a un animal, que alguna vez se preguntó cuál era su lugar en la creación de Dios. Hizo un gesto hacia los animales que nos rodeaban, y en ese momento, supe que estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo lo que creía saber. Jesús miró a los animales, su rostro lleno de amor, y luego se volvió hacia mí. Siempre han sido parte de mi plan, dijo, pero el mundo ha olvidado su propósito. Al principio no entendí. Pensé en Max, en las innumerables mascotas que había amado a lo largo de mi vida. ¿Me había estado perdiendo algo todo este tiempo? Jesús levantó la mano, de repente, vi momentos de mi propia vida que se desarrollaban ante mí, y cada vez que Max me había consolado cuando estaba triste, cada vez que se había acostado a mi lado durante los días difíciles. No solo vi sus acciones sino también la energía que fluía entre nosotros, un vínculo espiritual que nunca había reconocido realmente. Los animales no aman por accidente, continuó Jesús. No son meros compañeros. Se os envían y se colocan en vuestras vidas con un propósito divino. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando me di cuenta de la verdad. Cada animal que había llegado a mi vida había sido más que una simple mascota. Habían sido guardianes, sanadores y mensajeros a su manera. Y no fue solo mi experiencia. Jesús me mostró destellos de otras personas, extraños de diferentes lugares, de diferentes épocas. Una mujer solitaria cuyo único amigo era su gato. Un niño que encontró consuelo en un perro tras el divorcio de sus padres. Un hombre que había renunciado a la vida hasta que adoptó un animal rescatado. Estos animales no estuvieron allí por casualidad. Son enviados para sanar, proteger y enseñar, dijo Jesús. Y sus almas son eternas. Fue entonces cuando realmente entendí, las mascotas no desaparecen simplemente después de fallecer. Su amor, su esencia, su propósito continúa. Y aquellos que los han amado, se reencontrarán. La idea me provocó escalofríos. Siempre me había preguntado sobre el destino de los animales después de su muerte. Lo esperaba, pero nunca lo supe con seguridad. Jesús me miró, como si leyera mis pensamientos. No son menores, afirmó con firmeza. Nunca fueron menos. El mismo amor que te creó a ti los creó. En ese momento vi algo extraordinario. Vi animales parados junto a los humanos en un reino de luz, esperando, vigilando a los que habían dejado atrás. Algunos habían desaparecido durante años, pero sus espíritus seguían conectados con sus dueños. No se habían ido. Simplemente se habían movido más allá de lo que podíamos ver. Jesús extendió su mano nuevamente y se me mostró algo desgarrador, un mundo donde la gente descartaba las almas de los animales, donde eran maltratados y olvidados. Vi el dolor en sus ojos, el sufrimiento que soportaron a manos humanas. La forma en que los trates es importante, dijo Jesús, porque a ti te han sido confiados. Pensé en todas las mascotas que había visto abandonadas, en todos los animales en los refugios, en toda la crueldad que existía en el mundo. Y en ese momento me di cuenta de que su sufrimiento no pasaba desapercibido.
Pero quien los ama, continuó Jesús, los encontrará de nuevo. Sentí que mi corazón se hinchaba. La idea de volver a ver a Max, de que el amor que compartíamos no era temporal sino eterno, me llenó de una alegría abrumadora. Jesús caminó conmigo por el jardín y mientras nos movíamos, noté algo increíble. Cada persona con la que nos cruzábamos estaba rodeada de animales. Algunos tenían a su lado a sus mascotas de la infancia. Otros caminaban con criaturas que nunca habían visto antes, pero que de alguna manera conocían. Cada uno tiene un propósito, explicó Jesús. No son aleatorios. Se eligen por ti, del mismo modo que tú eres elegido por ellos. Pensé en Max, en cómo había llegado a mi vida en el momento en que más lo necesitaba. ¿Podría ser que me lo hubieran enviado? ¿Que nuestra conexión había sido planeada incluso antes de que yo lo conociera? Jesús asintió. Muchas veces, son enviados a absorber lo que no puedes soportar. Jade. De repente, vi momentos en mi vida en los que me había sentido sola, abrumada por la pena, el dolor y la ansiedad. Max siempre había estado ahí. Y ahora vi lo que no había visto antes, él lo había estado cargando por mí, asumiendo mi dolor, mis miedos, para que yo no tuviera que soportarlos sola. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Lo saben? Yo pregunté. ¿Entienden lo que hacen por nosotros? Jesús sonrió. Saben más de lo que uno cree, dijo. Y lo hacen de buena gana, por amor. Miré a Max, a los animales que me rodeaban, y lo supe, nuestras mascotas son más de lo que jamás imaginamos. Son parte del plan divino de Dios, enviados para guiarnos, protegernos y amarnos. Y cuando termina su tiempo aquí, nos esperan, justo más allá del velo. Mientras Jesús caminaba a mi lado por el jardín resplandeciente, comencé a ver hilos de luz que se extendían entre los animales y los humanos cercanos. Algunos eran brillantes y palpitaban, mientras que otros parpadeaban débilmente, como si lucharan por permanecer conectados. Al principio no entendí lo que estaba viendo, pero en el fondo sabía que esto era importante. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos llenos de infinita sabiduría y bondad. Estos son los vínculos invisibles entre las almas, explicó. Cada conexión entre un ser humano y un animal es más que física, es espiritual, un hilo tejido por el amor. Me quedé mirando la intrincada red de energía brillante que une a las personas con sus mascotas. Fue fascinante. Sin embargo, sentí una profunda tristeza cuando vi que algunos hilos se atenuaban y se desvanecían en la oscuridad. ¿Por qué algunos son más débiles que otros? Yo pregunté. Jesús suspiró suavemente. Porque el amor fortalece, pero el descuido debilita. Muchas personas acogen a los animales en sus hogares, pero no comprenden su finalidad. Cuando son abandonados, maltratados o ignorados, el vínculo que debía ser sagrado comienza a desvanecerse. Sus palabras me golpearon como una ola. Siempre había creído que los animales podían amar, pero nunca me había dado cuenta de cuánto dependían de la bondad humana, no solo para sobrevivir, sino para su propio crecimiento espiritual. Vi a un hombre que alguna vez había amado a su perro pero que luego se volvió distante y descuidó al animal en favor de su vida ocupada. El perro permaneció leal y aún lo amaba, pero la conexión entre ellos se había atenuado. Vi a una niña cuyo vínculo con su gato era tan fuerte que incluso después de que el gato falleciera, la luz de su conexión permaneció. Ni siquiera en la muerte el amor termina, dijo Jesús. Cada acto de bondad hacia un animal fortalece este hilo divino. Cada momento de amor compartido entre humanos y animales resuena a lo largo de la eternidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Cuántas veces había dado por sentado a mis propias mascotas? ¿Había comprendido realmente la profundidad de nuestra conexión? Me agaché y toqué a Max, sintiendo una calidez que me tranquilizó. El vínculo que compartíamos era fuerte, inquebrantable. Y entonces me di cuenta de que estos animales, estas almas, nunca fueron solo compañeros. Eran mensajeros de amor, puentes vivientes entre el cielo y la tierra. Jesús dejó de caminar y, en ese momento, el jardín que nos rodeaba cambió. Me encontré en un lugar de inmensa tristeza. No estaba oscuro, pero se sentía pesado, como si el mismo aire estuviera cargado de emoción. ¿Qué es este lugar?, susurré. Jesús me miró con profunda compasión. Esta es la carga que llevan por ti.
Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, vi animales, perros, gatos, caballos e incluso pájaros, parados junto a humanos sumidos en el dolor, la tristeza y el dolor. Algunas de estas personas estaban llorando, otros se sentaron en silencio, perdidos en su propio sufrimiento. Entonces vi algo que me rompió el corazón. Sus mascotas lo estaban absorbiendo, no de una manera que les hiciera daño, sino de una manera que mostraba total devoción. El dolor que sentían sus dueños, las cargas que llevaban, sus animales habían absorbido pedazos de ello, ofreciendo consuelo silencioso. Muchos no se dan cuenta, continuó Jesús, que aquellos a quienes llaman mascotas también son sanadores. Ellos asumen tu pena, tu estrés, tu soledad. Sufren contigo, por eso no sufres solo. Miré a Max y de repente recordé las noches en las que había llorado hasta quedarme dormida y él se había acostado a mi lado, sin separarse nunca de mi lado. Él había absorbido mi pena, tomado mi dolor, incluso cuando yo no me había dado cuenta. ¿Les hace daño?, pregunté, mi voz temblaba. Jesús sacudió la cabeza. Lo hacen por amor. Pero es por eso que su tiempo en la tierra suele ser más corto. Dan mucho más de lo que la mayoría de los humanos jamás perciben. Un sollozo quedó atrapado en mi garganta. Siempre me pregunté por qué los animales vivían vidas tan cortas en comparación con nosotros. Ahora lo entendí. Ardían brillantemente, intensamente, porque estaban dando, sanando, llevando cargas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces Jesús hizo un gesto hacia el cielo y de repente vi más allá del jardín. Había algo más, un reino vasto e interminable donde los animales deambulaban libremente, donde jugaban, donde prosperaban. No estaba separado del cielo, era parte de ello. Esta es su casa, dijo Jesús. Así como vosotros sois bienvenidos al reino de mi Padre, también ellos lo son. Observé con asombro cómo espíritus de animales corrían por campos que se extendían sin fin. No había jaulas, ni cadenas, ni miedo, solo alegría. Saltaron, se elevaron, se deleitaron en la luz del amor divino. ¿Se acuerdan?, continuó Jesús. Esperan a quienes los amaban y cuando llegue el momento, se reunirán. Lo vi con mis propios ojos, una mujer corriendo hacia un perro que había perdido hace años. En el momento en que se tocaron, su conexión se reavivó, brillando más que nunca. La alegría en su rostro, en el espíritu del perro, era indescriptible. Esta es mi promesa, dijo Jesús. Nunca se pierde ningún amor. Nunca se desperdicia vida. Ellos son parte del cielo tal como tú lo eres. Entonces Jesús se volvió hacia mí, con expresión seria pero llena de amor. Pero muchos no escuchan. Al principio no lo entendí. Luego vi destellos de momentos en los que los animales habían intentado comunicarse con sus dueños, un gato permaneciendo cerca de una puerta, advirtiendo del peligro, un perro que se negaba a separarse de su dueño cuando éste estaba enfermo, pájaros reuniéndose fuera de una ventana cuando alguien estaba a punto de recibir una noticia importante. Ellos hablan, dijo Jesús. No en palabras, sino en signos, en presencia, en energía. Sin embargo, ¿cuántas personas los ignoran? Mi corazón se hundió. ¿Cuántas veces había descartado los comportamientos extraños de Max como simples rarezas? ¿Había estado tratando de decirme algo todo el tiempo? Son enviados para guiar, advertir y consolar, continuó Jesús. Pero debes aprender a escuchar. Debes aprender a ver. Observé cómo los animales empujaban a sus dueños hacia algo importante, mientras ellos hacían guardia de manera invisible. Algunos se protegieron contra peligros que sus humanos no podían ver. Otros brindaron consuelo en momentos de profunda tristeza, sabiendo exactamente lo que necesitaban sus dueños. Me volví hacia Jesús y me di cuenta. Ellos son. Más que mascotas, son mensajeros. Jesús asintió. Siempre lo han sido. Y por primera vez lo entendí de verdad. Entonces Jesús se volvió hacia mí, con expresión seria pero llena de amor. Pero muchos no escuchan. Al principio no lo entendí. Luego vi destellos de momentos en los que los animales habían intentado comunicarse con sus dueños, un gato permaneciendo cerca de una puerta, advirtiendo del peligro, un perro que se negaba a separarse de su dueño cuando éste estaba enfermo, pájaros reuniéndose fuera de una ventana cuando alguien estaba a punto de recibir una noticia importante. Hablan, dijo Jesús, no con palabras, sino con signos,
con presencia, con energía. Sin embargo, ¿cuántas personas los ignoran? Mi corazón se hundió. ¿Cuántas veces había descartado los comportamientos extraños de Max como simples rarezas? ¿Había estado tratando de decirme algo todo el tiempo? Son enviados para guiar, advertir y consolar, continuó Jesús. Pero debes aprender a escuchar. Debes aprender a ver. Observé cómo los animales empujaban a sus dueños hacia algo importante, mientras ellos hacían guardia de manera invisible. Algunos se protegieron contra peligros que sus humanos no podían ver. Otros brindaron consuelo en momentos de profunda tristeza, sabiendo exactamente lo que necesitaban sus dueños. Me volví hacia Jesús y me di cuenta. Son más que mascotas. Son mensajeros. Jesús asintió. Siempre lo han sido. Y por primera vez lo entendí de verdad. Una profunda sensación de paz se apoderó de mí mientras estaba en ese jardín sagrado, rodeado de animales de todo tipo. Sin embargo, una pregunta ardía dentro de mí. ¿Qué les pasa cuando pasan? Jesús debió haber percibido mis pensamientos porque se volvió hacia mí con una sonrisa amable y cómplice. No desaparecen, afirmó. No se desvanecen en la nada. Sus espíritus continúan, tal como lo hará el tuyo. En ese momento, el jardín cambió. Ya no estaba en ese espacio radiante sino en un lugar lleno de almas, animales de todo tipo. A algunos los reconocí, mientras que a otros no me resultaban familiares, pero su presencia irradiaba amor y calidez. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Uno por uno, los animales corrieron hacia las personas que acababan de ingresar a este reino. Los perros saltaron a los brazos de sus dueños. Los gatos les rozaban las piernas. Los pájaros se posaban sobre sus hombros. La alegría en estos reencuentros era abrumadora. Esto es lo que les espera, dijo Jesús. Así como tú añoras a tus seres queridos, ellos también. Y cuando llegue el momento, estarán esperando. Las lágrimas nublaron mi visión mientras observaba a un hombre que acababa de llegar a arrodillarse mientras un enorme Golden Retriever corría hacia él. En el momento en que se tocaron, su vínculo volvió a despertarse. Vi a una niña reunirse con un conejo que había perdido hace años, abrazándolo mientras lloraba de alegría. Ellos saben quién los amaba, continuó Jesús. Y quienes los cuidaron nunca serán olvidados. Entonces me di cuenta de que todos los momentos que había pasado amando a Max, cuidándolo, nunca se perderían. Cuando llegara mi hora, él estaría esperando. La idea me llenó de una gratitud tan abrumadora que caí de rodillas, abrumada por la emoción. Jesús se arrodilló a mi lado y puso una mano en mi hombro. No os aflijáis como si se hubieran ido para siempre. No es así. Viven más allá del velo, esperando el día en que caminéis juntos una vez más. Pero entonces, la expresión de Jesús se volvió seria. La paz que me había llenado cambió cuando un peso se posó sobre mi corazón. Hay algo que debes entender, dijo, con voz firme pero llena de tristeza. No todos los animales experimentan este reencuentro. Lo miré confundido. ¿Qué quieres decir? Jesús extendió su mano y de repente vi algo horrible, un lugar oscuro, frío y solitario. Había animales allí, perdidos, abandonados, maltratados. Sus espíritus vagaban, sus ojos se llenaban de tristeza. Algunos habían muerto de hambre. Algunos habían sido abusados. Otros simplemente lo olvidan. Este es el resultado de la crueldad, dijo Jesús. Aquellos que descuidan, dañan o abusan de estas almas crean una herida en el universo. Cortan el vínculo sagrado que debía ser honrado. Un dolor profundo llenó mi pecho. Siempre supe que la crueldad hacia los animales estaba mal, pero nunca lo había entendido a este nivel. ¿Qué pasa con quienes les hacen daño? Pregunté, temiendo la respuesta. Los ojos de Jesús, llenos de infinita sabiduría, se suavizaron. Cada alma tiene la oportunidad de arrepentirse, de corregir lo que ha hecho. Pero si no lo hace, el peso de sus acciones la seguirá hasta la eternidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Vi destellos de personas que habían maltratado a los animales, ahora enfrentando el dolor que les habían causado. No fueron castigados de la manera que esperaba, pero se les hizo sentir cada gramo de sufrimiento que habían infligido. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de tristeza.
Es por eso que les pido que se lo digan. Díganles que amen, que protejan, que aprecien. Porque estas criaturas no son menores. Son la creación de mi Padre y son profundamente amadas. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. El peso de esta verdad se apoderó de mí y supe que nunca más podría volver a mirar a los animales de la misma manera. De repente, todo a mi alrededor empezó a cambiar, el jardín dorado, los animales resplandecientes, incluso el mismo Jesús. Todo empezó a desvanecerse. Sentí que algo me empujaba hacia atrás, más fuerte que la gravedad, más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. Esperar. Lloré. No quiero irme. Jesús sonrió, pero había algo definitivo en su mirada. Aún no es tu momento, dijo. Pero tienes una misión. Abrí la boca para preguntar qué quería decir, pero antes de que pudiera, la luz a mi alrededor explotó. Una sensación acelerada me invadió, como si me arrastraran a través del tiempo y el espacio mismo. Luego, dolor. Jadeé, mi cuerpo se sacudió violentamente cuando escuché voces gritando. Me ardía el pecho, me dolían los pulmones y el peso del mundo físico se desplomó sobre mí. Ella ha vuelto, una voz llamó. Ella está respirando. Abrí los ojos a las luces cegadoras del hospital. Un médico estaba de pie junto a mí, con expresión de sorpresa y alivio. Las máquinas pitaron a mi alrededor. El aire estaba cargado de antiséptico y apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi a Max. Estaba parado al pie de mi cama de hospital, moviendo la cola y los ojos llenos de pura alegría. Podía sentirlo, de una manera que nunca antes lo había hecho. El vínculo entre nosotros era más fuerte, más vibrante, como si pudiera escuchar su alma susurrando a la mía. Las lágrimas corrieron por mis mejillas cuando extendí la mano y lo toqué. Te vi, susurré. Vi todo. Max se inclinó hacia mí, presionando su cabeza contra mi pecho como si ya lo supiera. Y en ese momento lo entendí, me habían enviado de regreso con un mensaje. Una misión. Para contarle al mundo lo que había visto. Para recordarle a la gente que sus mascotas eran más que simples compañeros. Eran sagrados. Enviado del cielo con un propósito. Y compartir la verdad que Jesús me había mostrado, que el amor, por pequeño que sea, por fugaz que sea, nunca muere. Acostada en esa cama de hospital, me sentí diferente, cambiada de una manera que las palabras no podían expresar. Los médicos estaban desconcertados por mi supervivencia. Había estado clínicamente muerta durante 6 minutos y, sin embargo, allí estaba, viva y respirando. Pero lo que ellos no entendían, lo que yo apenas podía comprender, era que no había sobrevivido simplemente. Me habían enviado de regreso. Con una misión. Y se lo diría al mundo. Porque el amor nunca muere.